Si piensas que actualmente se están viviendo tiempos difíciles para trabajar, a continuación podrás ver una lista de los trabajos más locos de la Edad Media. Ninguno de ellos requiere habilidades especiales. Supongamos que te pudieras trasladar a esa época. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo te podrías ganar la vida para sobrevivir? ¿Has escuchado hablar de la profesión de recolector de sanguijuelas? Y sí, esta era una profesión muy real, que resultaba rentable, se trabajaba al aire libre y no requería ningún conocimiento especial. Hubo una gran demanda para este trabajo entre los siglos XV y XIX. Después de todo, era un método de tratamiento oficialmente reconocido e increíblemente popular. Las sanguijuelas se usaban para tratar prácticamente cualquier enfermedad. Se vendían en todas partes y se prescribían en dosis salvajes de hasta 200 por sesión. Los recolectores de sanguijuelas ganaban buen dinero. En general, el trabajo no era polvoriento. Te quitabas los zapatos y caminabas descalzo por el pantano de un lado a otro. Luego te quitabas las sanguijuelas y las metías en una bolsa. Pero si te conviertes en un recolector de sanguijuelas, no seas codicioso. Para los recolectores estas criaturas chupadoras de sangre eran peligrosas. Los recolectores medievales a menudo se desmayaban por perder demasiada sangre en el trabajo. El dicho, el trabajo me chupó toda la sangre, esto es bastante real. Si eras una intelectual y no querías pasar toda tu vida dando a luz y criando niños, entonces en la Edad Media solo tienes una salida: el monasterio. Ellos proporcionaban refugio a las no conformistas e intelectuales de la época. Alrededor del 10% de las mujeres en la Francia e Inglaterra medieval se negaban a casarse. El estatus de esposa de Cristo permitía no solo encontrar un techo sobre sus cabezas, sino también obtener una educación que, en todos los demás casos, era inaccesible. Entre las educadas en iglesias y monasterios no era raro encontrar escritoras, artistas, botánicas, curanderas e incluso teólogas. Por ejemplo, la abadesa del monasterio benedictino Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, publicó un tratado médico que hizo una contribución significativa al desarrollo de la medicina. Y los obstetras modernos todavía elogian el tratado de Trota de Salerno sobre enfermedades femeninas. Además, la Iglesia medieval era una gran empresa económica y muchos tenían que contar con la abadesa del gran monasterio. El resto del 90% de las mujeres solo se ocupaban de dar a luz y cuidar a los niños. Sin embargo, a veces también trabajaban, y no solo como lavanderas o cocineras. En los registros parisinos se puede encontrar nombres femeninos en las profesiones más inesperadas: farmacéutica, maestra de armas, barbero, cirujano, cocinera, carpintera e incluso maestra de barcos. Por supuesto, eran solo excepciones de la regla general, y es que para adquirir tales conocimientos había un obstáculo insuperable. Era necesario casarse con algún plebeyo medieval y, considerando el nivel de higiene de la época, hacía que fuera un placer dudoso. Pero si el monasterio no te atrae y tampoco quieres trabajar, puedo ofrecerte otra opción exótica. La siguiente profesión no requería ningún conocimiento, estaba bien pagada y tampoco requería mucho esfuerzo, pero no ofrecía oportunidades de ascenso. No es educado saludar a alguien que está orinando o defecando, escribió el filósofo Erasmo de Róterdam en 1530. Es decir, se podía defecar en público, pero no era apropiado saludar en ese momento. Las deposiciones en la Edad Media no se consideraban algo secreto o vergonzoso, sino algo completamente común. La plebe hacía sus necesidades donde fuera, a menudo sin recipientes auxiliares. Pero en los castillos había pequeñas construcciones salientes con un agujero en el suelo llamadas garderobe. Sí, has oído bien, se les llamaba guardianes de la ropa porque el olor de los desechos mataba a los insectos. Se clavaban ganchos en las paredes de piedra para la ropa, para deshacerse de las pulgas y la polilla. Los desechos de la vida caballeresca caían directamente sobre los espectadores. Puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con el trabajo? Bueno,
En las ciudades usaban orinales nocturnos que a menudo se vaciaban directamente desde las ventanas a la calle. Así que los aristócratas y monarcas contrataban a personas responsables de vaciar sus orinales nocturnos. Por lo general, eran mujeres. Se les pagaba bien. Además, por un trabajo tan sencillo en la corte real, por ejemplo, se proporcionaba comida y alojamiento gratuitos. Si eres lo suficientemente joven, hay un trabajo muy interesante para ti en la Edad Media, el de niño azotado. Muchos conocen este puesto por la novela de Mark Twain, El príncipe y el mendigo. La idea era la siguiente. En la Edad Media, el principal medio de educación y enseñanza era el azote. Pero, ¿qué hacer si tu pupilo es un niño real? Se creía que los reyes eran representantes de Dios mismo, y nadie tenía derecho a castigar a sus hijos excepto ellos mismos. Pero el rey, por supuesto, tenía muchas otras cosas que hacer, además de azotar a sus hijos. Así surgió la tradición medieval de mantener a niños que eran castigados en lugar de los príncipes, ante sus ojos. Además, para que el castigo fuera lo más efectivo posible, el príncipe debía simpatizar profundamente con el niño castigado en su lugar. Por esta razón, los niños azotados eran criados junto con el príncipe y eran sus mejores amigos. Por supuesto, a menudo ellos mismos eran aristócratas, pero también podían ser huérfanos o niños abandonados, así que tienes una oportunidad. Este trabajo, además de los momentos desagradables, también tenía sus ventajas. Así, en el siglo XVII, el rey Carlos I de Inglaterra hizo a su niño azotado conde y le regaló un castillo, posiblemente por sentimiento de culpa. Si no lograste trabajo en el castillo real, busquemos algo ultramoderno, avanzado para los estándares medievales, pero que tampoco requiera conocimientos especiales como la profesión de alquimista. Y existe tal vacante, moderna y avanzada para la Edad Media, el desollinador. Este trabajo se ha incluido en muchos cuentos europeos e incluso supersticiones. Encontrarse con un desollinador manchado de hollín presagia buena suerte, al igual que su presencia en una boda. Este trabajo apareció cuando en Italia, en el siglo XIV, se hicieron populares las chimeneas de piedra. Pero este trabajo también tiene muchos inconvenientes. En primer lugar, es muy peligroso. Manejar cargas pesadas que se bajan por un cable rígido en la chimenea y además mantener el equilibrio en el tejado no es nada fácil. Además, el desollinador estaba constantemente en contacto con el hollín cancerígeno. Rara vez vivían hasta una edad avanzada, y a pesar de todo esto, también eran considerados parias de la sociedad, por lo que intentaban realizar su trabajo de noche o temprano en la mañana, lejos del público limpio. Su trabajo estaba cubierto de misterio, y su rostro manchado parecía una máscara. De ahí, probablemente, las numerosas supersticiones. Cuando más tarde los sombreros de copa se pusieron de moda para vestir de forma elegante, los desollinadores comenzaron a usarlos también a modo de broma. Sin embargo, resultó ser un sombrero bastante práctico, ya que se podía llevar pequeñas herramientas dentro. En las alturas, el desollinador se quitaba el sombrero y se ponía un kepí, una gorra ajustada. Con el paso de los siglos, esta peligrosa profesión se transformó en la del maestro de sistemas de calefacción de hoy. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbete al canal. Asegúrate de poner likes, dejar comentarios. Y activa la campanita. Es gratis. Catalina de Medici nació en 1519 en Florencia, Italia, en el seno de una familia acaudalada. Sin embargo, su destino cambió rápidamente, ya que 15 días después de su nacimiento murió su madre como consecuencia del propio parto y 6 días después también falleció su padre. Tras quedar huérfana, Catalina quedó a cargo de su tío, el Papa León X. Este, cuando la niña tenía solo 8 años, la recluyó en un convento. De allí salió, cuando solo tenía 14 años, para casarse con Enrique II, el futuro rey de Francia, que era de su misma edad.
El día de su boda, a medianoche, la pareja abandonó el baile y con gran expectación de los invitados se fueron a consumar sus deberes maritales. Pero no fueron solos, ya que Enrique llegó al dormitorio acompañado de su padre, el rey Francisco, quien permaneció allí hasta que el matrimonio se hubo consumado. Cuando salió de la habitación, el rey, ante todos los invitados que le observaban expectantes, anunció a viva voz que ambos han mostrado su valor en la justa, lo que fue celebrado con gran alegría por todos los invitados. Tras ello, entró en la habitación de los recién casados que aún se encontraban en la cama desnudos, el Papa Clemente VII, quien les dio su bendición por lo que había sucedido allí por la noche. Sin embargo, el matrimonio de Catalina con Enrique fue complicado, ya que desde un principio su marido, sin ningún recato, tuvo varias amantes. Pasaba el tiempo y como Catalina no se quedaba embarazada y era necesario dar un sucesor al trono, en la corte se comenzó a hablar de divorcio y repudio. En su desesperación, Catalina intentó todos los medios conocidos entonces para quedar encinta, como ponerse estiércol de vaca y cuernos de ciervo molidos en sus partes íntimas o beber orina de mula. También recurrió con la finalidad de tener hijos al mundo esotérico, rodeándose de magos y astrólogos, entre ellos el famoso vidente Nostradamus. Finalmente, Catalina se quedó embarazada y tras el nacimiento de su primer hijo, que llegaría a convertirse en el rey Francisco II de Francia, la reina logró tener 9 hijos más. Sin embargo, en la corte francesa, Catalina se vio relegada a un segundo plano. Su papel como reina consorte era irrelevante, ya que carecía de cualquier tipo de función e influencia en la corte. Además, su marido la tenía marginada, ya que compartía lecho con Diana de Poitiers, su amante oficial. Sin embargo, la situación de Catalina en la corte cambió en un instante cuando murió su marido Enrique II a consecuencia de las heridas sufridas en un torneo de justas. A raíz de ello, subió al trono su hijo Francisco II de Francia y Catalina asumió el cargo de asesora política de él. Posteriormente, cuando su hijo Francisco murió de una enfermedad, le sucedió en el trono su segundo hijo Carlos IX, que entonces contaba solo 10 años de edad. Era tan inmaduro que en el momento de la coronación lloraba. Dada su minoría de edad, Catalina fue nombrada reina regente. Así, durante ese periodo pasó a presidir el Consejo del Reino, decidía políticas y controlaba los asuntos de Estado. A la muerte de su hijo Carlos, con solo 23 años por enfermedad, le sucedió en el trono otro de los hijos de Catalina, Enrique III. Sin embargo, el interés de su hijo por los asuntos de gobierno era nulo. Prefería dedicar su tiempo en actos de piedad, como peregrinaciones y flagelaciones. Así que durante este periodo de tiempo, Catalina era prácticamente la encargada de llevar las riendas de Francia. Fue a través de sus hijos como Catalina construyó su propio poder político. Durante ese periodo, Catalina tuvo que navegar por un país dividido por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Para intentar poner fin a ellas, llegó a convocar a los líderes eclesiásticos de ambos bandos en un intento por resolver sus diferencias doctrinales, pero a pesar de su optimismo, el resultado fue un auténtico fracaso. También, para poner fin a esas guerras de religión, no dudó negociar el casamiento de su hija Margarita de Valois, que era católica, con el joven líder protestante Enrique de Borbón, rey de Navarra. Una vez que se acordó el matrimonio, la boda se organizó para el 18 de agosto de 1572. Con ese motivo, acudió a la capital francesa un número muy considerable de nobles protestantes, lo que creó mucha tensión en la capital del reino. En ese clima enrarecido, el principal líder católico fue víctima de un atentado cuando volvía de reunirse con el rey. Al día siguiente, en represalia, se cerraron las puertas de la ciudad, se convocó a la milicia municipal y a las 3 de la madrugada tocaron a rebato las campanas de una iglesia de París, en señal del inicio de la matanza.
Los ciudadanos de París, armados, se lanzaron a la caza de los protestantes fácilmente identificables por el vestido negro que llevaban. Convencidos de obedecer un mandato divino, asesinaron a hombres, mujeres y niños con una brutalidad extrema. Así, el domingo 24 de agosto de 1572, día de San Bartolomé, París se despertó en medio de un baño de sangre. A lo largo de la noche se había desencadenado una espantosa carnicería que continuaría durante las siguientes 3 jornadas y que pronto se contagiaría a otras ciudades del reino. Muchos acusan a Catalina de haber orquestado la masacre para consolidar el poder católico en Francia. De hecho, 4 días después, su yerno Enrique III de Navarra se arrodillaba ante el altar como católico tras haberse convertido para evitar ser asesinado. En ese momento, Catalina se giró hacia los embajadores y se echó a reír, lo que hizo crear sobre ella la leyenda de la malvada reina italiana. Los protestantes también la acusaron de haber actuado según los principios de Maquiavelo para acabar con todos ellos de un solo golpe. A pesar de esta controversia, Catalina continuó siendo una figura central en la política francesa durante el reinado de sus hijos. Su habilidad para manipular y negociar con las diferentes facciones políticas le permitió mantener una relativa estabilidad en un país constantemente al borde del caos. Catalina también destacó por intentar reforzar el prestigio real a través de la cultura. Así fue una gran mecenas de las artes, ya que patrocinó a muchos artistas de la época y financió muchas obras de arte. Fue una gran promotora de la cultura italiana en Francia y contribuyó a la difusión de la música, la pintura y la literatura. Igualmente, bajo su influencia, los bailes de corte en Francia evolucionaron para convertirse de simples espectáculos para entretenimiento popular en elaboradas producciones que integraban danza, música, escenografía y elegantes vestuarios. Estos eventos, conocidos como ballets de cour, eran producciones que buscaban impresionar a la audiencia, sentando las bases para lo que más tarde se convertiría en el ballet clásico que conocemos hoy. No cabe duda de que Catalina de Médici fue una figura clave en la historia de Francia, paso de huérfana a reina consorte y luego a reina madre. Además, tuvo una influencia considerable en la historia de Francia al concebir a 3 de los reyes de la nación. Aunque la dinastía Valois no continuó después de la muerte de su hijo Enrique, los nietos de Catalina, procedentes de sus otros hijos, al casarse con otros reyes europeos, pasaron a darle forma a la política de finales de los siglos XVI y XVII. En muchos sentidos, fue la abuela de la temprana Europa moderna. La batalla de Járkov fue una serie de enfrentamientos entre la Unión Soviética y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde ambos bandos lucharon por el control de la ciudad estratégica de Járkov. La primera batalla de Járkov tuvo lugar durante la fase final de la Operación Barbarroja en 1941. El objetivo de la Wehrmacht era capturar la ciudad de Járkov. Esta operación fue llevada a cabo por el Sexto Ejército del Grupo de Ejércitos Sur Alemán con el propósito de cerrar la brecha que se estaba ampliando entre el primer Grupo Panzer y el 17 Ejército. El 24 de octubre de 1941, Járkov cayó en manos alemanas. La segunda batalla de Járkov ocurrió entre el 12 y el 29 de mayo de 1942. Los soviéticos la denominaron la primera ofensiva de Járkov. Bajo el mando del mariscal Timoshenko, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva desde un saliente formado durante la contraofensiva de invierno, dirigida contra el Sexto Ejército alemán. Sin embargo, debido a un error de cálculo por parte del Estado Mayor soviético y del alto mando, incluido Stalin, se subestimó la fuerza del Sexto Ejército alemán y se sobreestimó la capacidad de las tropas soviéticas
recién reorganizadas. Los alemanes, con mayor experiencia en combate, aprovecharon las brechas en las líneas soviéticas para rodear y aniquilar a las fuerzas soviéticas. La tercera batalla de Járkov se desarrolló entre el 2 de febrero y el 3 de marzo de 1943. El objetivo soviético era destruir las fuerzas alemanas en la dirección de Járkov y recuperar la región. Aunque inicialmente los soviéticos lograron avances, el grupo de ejército sur-alemán lanzó una contraofensiva entre el 19 de febrero y el 15 de marzo de 1943, conocida como la Operación Manstein o contraataque del Donetsk. Los alemanes lograron derrotar a las divisiones del Ejército Rojo y recuperaron Járkov y Belgorod. La cuarta batalla de Járkov tuvo lugar en agosto de 1943. El objetivo soviético era avanzar hacia la región de Belgorod-Járkov. La ofensiva, llevada a cabo por el frente de la estepa soviético, comenzó con éxito y resultó en la liberación de Belgorod y Járkov, marcando un punto de inflexión en el frente oriental a favor de la Unión Soviética. ¿Quieres saber un poco más sobre el medievo, esa época tan convulsa y movidita? Acompáñanos a descubrir 5 sorprendentes datos de ese momento histórico que te dejarán con la boca abierta. 1. Cerdos asesinos. Criar cerdos para consumir su carne era algo muy común en esta época y de hecho las piaras campaban a sus anchas. Como podrás imaginar, cruzarte con varios cerdos era algo más que habitual, que aunque te parezca extraño podría terminar muy pero que muy mal, incluso con una vida humana menos. Al parecer, durante la Edad Media se registraron muchísimos casos de niños pequeños devorados vivos por cerdos. Seguramente los animales pasaban tanta hambre como sus propios dueños. Estos macabros sucesos explican por qué a partir del siglo XIII se crearon leyes para poder condenar a los culpables, a los cerdos. De hecho, la condena podía ser, entre otras cosas, la ejecución de los cerdos implicados. Impactante, ¿no? 2. El pan de cada día podía drogarte e incluso matarte. Imagínate que eres un aldeano, pleno verano, tus cosechas todavía no están listas, así que tienes que ir consumiendo tus reservas. Miras en tu almacén y lo único que encuentras para hacer pan es centeno viejo. Podrás comer, pero las consecuencias podrían ser fatales. El centeno que se guardaba durante mucho tiempo con frecuencia acababa afectado por un peligroso hongo, el ergot o cornezuelo. Sus efectos, más o menos los mismos que el LSD. Alucinaciones, gangrena e incluso la muerte asaltaban al aldeano que consumía el pan de centeno viejo. Qué pena, ¿no? 3. La Iglesia no solía liderar las cazas de brujas. Si bien la caza de brujas es algo más propio de los siglos XVI y XVII, en la Edad Media, especialmente en las tierras de habla germana, también se dieron este tipo de persecuciones. Sus instigadores, curiosamente, las autoridades civiles, mucho más que el clero. Esto ocurría sobre el siglo XV, momento en que la postura de la Iglesia respecto al tema de la magia era la de considerarla una tontería, algo imaginario y sin fundamento. 4. Usaban caracoles vivos para las quemaduras. Sí, en aquella época se aconsejaba coger un caracol vivo y fregarlo contra la piel quemada para curarla. Aunque parezca una barbaridad, este remedio tiene bastante sentido. El efecto de la baba de caracol era el de reducir la sensación de quemazón y el dolor, y de hecho, investigaciones contemporáneas han señalado las propiedades antioxidantes, anestésicas, antisépticas, antibióticas, antivirales y antiinflamatorias de la baba de caracol, así como elastina y colágeno para la piel. Acertaron de lleno. 5. Usaban tuberías. Aunque exista el mito de que la sociedad en esta época era extremadamente sucia, se trata de cierta exageración. La gente de aquel tiempo necesitaba tanto como nosotros agua limpia para lavarse, beber y cocinar. En los pueblos conseguirla solía ser más fácil, pero en las ciudades se volvía algo más complicado. Algunas, como Londres, contaban con unos sistemas de tuberías basados en un conjunto de cisternas que hacían llegar el agua limpia de los alrededores a los urbanitas. Y las ciudades no eran las únicas. Muchos castillos también contaban con su propio suministro de agua con cañerías de plomo, como es el caso del castillo de Dover. ¿Quieres saber más sobre esta fascinante época? ¿Seguir desentrañando las verdades de tiempos pasados? Pues suscríbete a nuestro canal y sigue viajando en el tiempo con nosotros. Si piensas que actualmente se están viviendo tiempos difíciles para trabajar, a continuación podrás ver una lista de los trabajos más locos de la Edad Media. Ninguno de ellos requiere habilidades especiales.
Supongamos que te pudieras trasladar a esa época. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo te podrías ganar la vida para sobrevivir? ¿Has escuchado hablar de la profesión de recolector de sanguijuelas? Y sí, esta era una profesión muy real, que resultaba rentable, se trabajaba al aire libre y no requería ningún conocimiento especial. Hubo una gran demanda para este trabajo entre los siglos XV y XIX. Después de todo, era un método de tratamiento oficialmente reconocido e increíblemente popular. Las sanguijuelas se usaban para tratar prácticamente cualquier enfermedad. Se vendían en todas partes y se prescribían en dosis salvajes de hasta 200 por sesión. Los recolectores de sanguijuelas ganaban buen dinero. En general, el trabajo no era polvoriento. Te quitabas los zapatos y caminabas descalzo por el pantano de un lado a otro. Luego te quitabas las sanguijuelas y las metías en una bolsa. Pero si te conviertes en un recolector de sanguijuelas, no seas codicioso. Para los recolectores estas criaturas chupadoras de sangre eran peligrosas. Los recolectores medievales a menudo se desmayaban por perder demasiada sangre en el trabajo. El dicho, el trabajo me chupó toda la sangre, esto es bastante real. Si eras una intelectual y no querías pasar toda tu vida dando a luz y criando niños, entonces en la Edad Media solo tienes una salida: el monasterio. Ellos proporcionaban refugio a las no conformistas e intelectuales de la época. Alrededor del 10% de las mujeres en la Francia e Inglaterra medieval se negaban a casarse. El estatus de esposa de Cristo permitía no solo encontrar un techo sobre sus cabezas, sino también obtener una educación que, en todos los demás casos, era inaccesible. Entre las educadas en iglesias y monasterios no era raro encontrar escritoras, artistas, botánicas, curanderas e incluso teólogas. Por ejemplo, la abadesa del monasterio benedictino Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, publicó un tratado médico que hizo una contribución significativa al desarrollo de la medicina. Y los obstetras modernos todavía elogian el tratado de Trota de Salerno sobre enfermedades femeninas. Además, la Iglesia medieval era una gran empresa económica y muchos tenían que contar con la abadesa del gran monasterio. El resto del 90% de las mujeres solo se ocupaban de dar a luz y cuidar a los niños. Sin embargo, a veces también trabajaban, y no solo como lavanderas o cocineras. En los registros parisinos se puede encontrar nombres femeninos en las profesiones más inesperadas: farmacéutica, maestra de armas, barbero, cirujano, cocinera, carpintera e incluso maestra de barcos. Por supuesto, eran solo excepciones de la regla general, y es que para adquirir tales conocimientos había un obstáculo insuperable. Era necesario casarse con algún plebeyo medieval y, considerando el nivel de higiene de la época, hacía que fuera un placer dudoso. Pero si el monasterio no te atrae y tampoco quieres trabajar, puedo ofrecerte otra opción exótica. La siguiente profesión no requería ningún conocimiento, estaba bien pagada y tampoco requería mucho esfuerzo, pero no ofrecía oportunidades de ascenso. No es educado saludar a alguien que está orinando o defecando, escribió el filósofo Erasmo de Róterdam en 1530. Es decir, se podía defecar en público, pero no era apropiado saludar en ese momento. Las deposiciones en la Edad Media no se consideraban algo secreto o vergonzoso, sino algo completamente común. La plebe hacía sus necesidades donde fuera, a menudo sin recipientes auxiliares. Pero en los castillos había pequeñas construcciones salientes con un agujero en el suelo llamadas garderobe. Sí, has oído bien, se les llamaba guardianes de la ropa porque el olor de los desechos mataba a los insectos. Se clavaban ganchos en las paredes de piedra para la ropa, para deshacerse de las pulgas y la polilla. Los desechos de la vida caballeresca caían directamente sobre los espectadores. Puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con el trabajo? Bueno, en las ciudades usaban orinales nocturnos que a menudo se vaciaban directamente desde las ventanas a la calle. Así que los aristócratas y monarcas contrataban a personas responsables de vaciar sus orinales nocturnos. Por lo general,
eran mujeres. Se les pagaba bien. Además, por un trabajo tan sencillo en la corte real, por ejemplo, se proporcionaba comida y alojamiento gratuitos. Si eres lo suficientemente joven, hay un trabajo muy interesante para ti en la Edad Media, el de niño azotado. Muchos conocen este puesto por la novela de Mark Twain, El príncipe y el mendigo. La idea era la siguiente. En la Edad Media, el principal medio de educación y enseñanza era el azote. Pero, ¿qué hacer si tu pupilo es un niño real? Se creía que los reyes eran representantes de Dios mismo, y nadie tenía derecho a castigar a sus hijos excepto ellos mismos. Pero el rey, por supuesto, tenía muchas otras cosas que hacer, además de azotar a sus hijos. Así surgió la tradición medieval de mantener a niños que eran castigados en lugar de los príncipes, ante sus ojos. Además, para que el castigo fuera lo más efectivo posible, el príncipe debía simpatizar profundamente con el niño castigado en su lugar. Por esta razón, los niños azotados eran criados junto con el príncipe y eran sus mejores amigos. Por supuesto, a menudo ellos mismos eran aristócratas, pero también podían ser huérfanos o niños abandonados, así que tienes una oportunidad. Este trabajo, además de los momentos desagradables, también tenía sus ventajas. Así, en el siglo XVII, el rey Carlos I de Inglaterra hizo a su niño azotado conde y le regaló un castillo, posiblemente por sentimiento de culpa. Si no lograste trabajo en el castillo real, busquemos algo ultramoderno, avanzado para los estándares medievales, pero que tampoco requiera conocimientos especiales como la profesión de alquimista. Y existe tal vacante, moderna y avanzada para la Edad Media, el desollinador. Este trabajo se ha incluido en muchos cuentos europeos e incluso supersticiones. Encontrarse con un desollinador manchado de hollín presagia buena suerte, al igual que su presencia en una boda. Este trabajo apareció cuando en Italia, en el siglo XIV, se hicieron populares las chimeneas de piedra. Pero este trabajo también tiene muchos inconvenientes. En primer lugar, es muy peligroso. Manejar cargas pesadas que se bajan por un cable rígido en la chimenea y además mantener el equilibrio en el tejado no es nada fácil. Además, el desollinador estaba constantemente en contacto con el hollín cancerígeno. Rara vez vivían hasta una edad avanzada, y a pesar de todo esto, también eran considerados parias de la sociedad, por lo que intentaban realizar su trabajo de noche o temprano en la mañana, lejos del público limpio. Su trabajo estaba cubierto de misterio, y su rostro manchado parecía una máscara. De ahí, probablemente, las numerosas supersticiones. Cuando más tarde los sombreros de copa se pusieron de moda para vestir de forma elegante, los desollinadores comenzaron a usarlos también a modo de broma. Sin embargo, resultó ser un sombrero bastante práctico, ya que se podía llevar pequeñas herramientas dentro. En las alturas, el desollinador se quitaba el sombrero y se ponía un kepí, una gorra ajustada. Con el paso de los siglos, esta peligrosa profesión se transformó en la del maestro de sistemas de calefacción de hoy. Si la vacante de desollinador no es de su agrado y tiene inclinación por la música, le propongo otra opción. No un bufón, sino un cazador de ratas. Esta fue quizás la profesión más popular de la Europa medieval. Iban de ciudad en ciudad, alabando sus métodos más recientes para deshacerse de los roedores. Aunque no era un trabajo prestigioso, estaba muy demandado, ya que estos animales eran una verdadera calamidad natural. Hay numerosos registros históricos de los siglos XIII al XVI que indican que los roedores se multiplicaron tanto que devoraban las cosechas de grano. Como resultado de tal festín de las ratas, la gente se enfrentó a periodos de hambre. No olvidemos que también propagaron un montón de enfermedades mortales, incluyendo las pulgas de la peste. Así, estos cazadores de ratas vagaban de ciudad en ciudad con palos, en los que colgaban, por así decirlo, los resultados de su labor. Alrededor del cuello del cazador de ratas siempre colgaba una bandeja con venenos para ratas. En su servicio, si se hace, digamos, con amor, uno podría incluso hacerse famoso.
Algunos cazadores de ratas se volvieron realmente famosos. Jack Black, por ejemplo, fue honrado con el título de cazador de ratas y topos de Su Majestad por orden de la propia reina Victoria. Bueno, preguntarás, ¿y qué tiene que ver la música con esto? ¿Recuerdas el famoso cuento de los hermanos Grimm sobre el cazador de ratas de Hamelín que sacó a todos los niños de la ciudad tocando una flauta? Resulta que esta leyenda se considera un hecho histórico, pero lo más interesante es que el método descrito en ella para combatir a las ratas, la flauta, también es completamente cierto. Los venenos y trampas eran solo, por así decirlo, accesorios adicionales, pero no obligatorios. Pero la flauta se consideraba la herramienta principal del cazador de ratas. Por alguna razón, en la Edad Media se pensaba que los roedores, hechizados por los sonidos de la flauta, desaparecerían de la ciudad. Como resultado, había cada vez más ratas. Sin embargo, no solo los cazadores de ratas charlatanes eran los culpables, sino también el Papa de Roma. Todo se debió a que poco antes de la invasión de las ratas a principios del siglo XIII, la Iglesia Católica se volvió contra los gatos y casi los exterminó a todos. Comenzó una campaña antifelina durante el tiempo del Papa Gregorio IX. La Iglesia declaró al gato pariente del diablo. Las pruebas estaban claras: el andar silencioso, la capacidad de aparecer y desaparecer en la nada, las garras afiladas, la habilidad de ver en la oscuridad y los ojos ardientes. Todo esto indicaba un parecido externo con los demonios. Los clérigos no dudaban de que cada gato que encontraban era en realidad una bruja reencarnada. Con una excepción: los gatos con una mancha blanca en el pecho. La mancha se consideraba una señal de los ángeles. La siguiente profesión de la lista de aquellas que podrían ser fácilmente dominadas por quienes se adentraran en la Edad Media es probablemente la más romántica: el farolero. Gracias al Pequeño Príncipe o a las aventuras de Pinocho. Pero esta imagen de cuento de hadas de ser un guardián de la ciudad está lejos de lo que eran en realidad. En Londres, los primeros faroles aparecieron a principios del siglo XV. Y en realidad, su tarea era prosaica: luchar contra el crimen. Antes de esto, en las oscuras noches, los transeúntes eran acechados por carteristas y violadores en las calles. Los precursores de los faroleros eran niños que caminaban con lámparas de aceite o antorchas y por dinero acompañaban a los ciudadanos hasta sus hogares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, dirigían a las personas desafortunadas directamente a las garras de los ladrones. Por eso, los faroleros solían ser militares retirados, para poder resistir a los vándalos. Parecería ser un trabajo encantador: subir, encender, subir, apagar 2 veces al día y el resto del tiempo libre. Además, era una profesión muy prestigiosa. Pero la rutina real de los faroleros era mucho más dura. Al principio, tenían que lidiar con 8 o 9 faroles, pero con el tiempo, el número aumentó a alrededor de 50. Ahora imagina que tienes que recorrer varios bloques en una noche, y no ligero de equipaje. Llevas contigo una escalera alta, un palo especial, aceite para rellenar y herramientas para reparaciones menores. Además, siempre debes estar listo para repeler el ataque de los ladrones que quieren robarte o incluso matarte. Sin embargo, los faroleros ganaban bastante dinero. Si te gusta comer y no te importa arriesgar tu vida, entonces en la Edad Media tu trabajo ideal es ser un catador. Si, por supuesto, puedes soportar la comida deliciosa. Solo ten en cuenta que en la Edad Media los sumilleres no evaluaban la calidad de los platos y el vino, sino que verificaban si estaban envenenados o no. El trabajo parece fácil: solo come y bebe vino. Pero es peligroso. El siguiente plato fácilmente podría estar envenenado, y el catador morir en terribles agonías. Los venenos eran entonces un medio muy popular y accesible para resolver todos tus problemas familiares o estatales. Ni la realeza ni el clero se abstenían de recurrir a los venenos. El miedo a ser envenenado perseguía a todos en la Edad Media a cada paso. Como resultado, aquellos que podían permitírselo
Contrataban a alguien que probaba su comida y bebida antes que ellos. Si no moría, entonces todo estaba bien. ¿Y si moría? Bueno, encontraremos a otro. Y finalmente, si ningún trabajo de esta lista te gusta, entonces lo que queda es convertirte en un zolotar. El representante de esta sonora profesión, por supuesto, no tenía nada que ver con el metal precioso. El zolotar se ocupaba de limpiar las heces. Como ya hemos dicho, debido a la falta de alcantarillado, las calles de las ciudades europeas estaban inundadas de heces. En todas partes se veían montañas de desechos, y las fosas nasales se llenaban de miles de olores repugnantes, señalaba un contemporáneo. Como ya sabemos, los orinales nocturnos se vaciaban una vez al día desde las ventanas directamente a la calzada. Todo se derramaba y permanecía en la calle hasta la mañana, cuando los zolotares comenzaban a limpiar los adoquines. El trabajo, por supuesto, era así. El zolotar recogía y transportaba las heces en barriles con sus propias manos, pero a diferencia de las mujeres responsables de los orinales nocturnos, los zolotares recibían una miseria por su trabajo. Además, este trabajo era despreciado debido al olor desagradable y, digamos, sus particularidades. Hasta aquí la higiene campesina medieval. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbete al canal. Asegúrate de poner likes, dejar comentarios. Y activa la campanita. Es gratis. El ascenso en la política romana se basaba en gran medida en el soborno. De ahí la necesidad de grandes sumas de dinero y el recurso frecuente a los acreedores. Cuando la situación con los acreedores se hacía insoportable, como le ocurrió a Julio César en varias ocasiones, el propio aprendiz de político se exiliaba lejos de Roma y lo disfrazaba de viaje de estudios. En el año 75 a.C., César regresaba de Bitinia. El barco en el que viajaba fue interceptado por un grupo de piratas de Cilicia. Por el relato de Plutarco, podemos saber que Julio César se comportó con demasiada audacia con los piratas, y estos no sabían a quién habían secuestrado. Los piratas pidieron un rescate de 20 talentos, un talento griego que corresponde a unos 26 kilogramos de plata. Pero César se sintió insultado por la suma, que no correspondía a su rango, y dijo que mejor pidieran 50 talentos por él. Estuvo 38 días como rehén. Durante este periodo, Julio César siguió su ritmo de vida, algo restringido por las circunstancias. Obligaba a sus captores a reunirse para escuchar los discursos que estaba escribiendo en ese momento. Se mostraba grosero con ellos cuando no le entendían o escuchaban desatentos. En repetidas ocasiones les amenazó con que tras el rescate volvería y les quitaría la vida crucificándolos. El comportamiento arrogante de Julio César fue percibido por los piratas como un gesto de desesperación y como la acción de un rico excéntrico pero inofensivo. Así, tras pagar la suma acordada, después de 38 días de cautiverio, Julio César fue liberado. Aunque no era conocido en la ciudad griega de Mileto, en la costa occidental de Anatolia, consiguió reunir una pequeña flota para seguir la pista de los piratas. No fue difícil encontrarlos, y permanecieron acampados en la isla donde estaba retenido. Por desgracia para ellos, los piratas desoyeron la advertencia de Julio César. Fueron capturados y crucificados, y Julio César conservó su dinero y cumplió su palabra. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal. Hasta pronto. La higiene de la Edad Media era bastante primitiva en comparación con nuestra época. Pero eso no significa que no existiera en absoluto. A pesar de que la gente vivía en una época muy anterior a la fontanería, el champú y los salones de manicura, intentaban utilizar los mejores métodos de higiene que podían. Por desgracia, aún no había muchos. Los campesinos eran especialmente pobres y no siempre podían permitirse determinados lujos, como por ejemplo, varios juegos de ropa. En general, la higiene en la Europa medieval era una lucha con el mundo exterior. La abundancia de residuos y la ineficacia de los métodos de eliminación provocaban enfermedades. Esos residuos,
hacía que hubiera gran cantidad de parásitos, pulgas y piojos que a su vez causaban graves enfermedades, como la peste. Hoy vamos a hablar de cómo la gente de la Edad Media intentaba mantenerse limpia. Allá vamos. Aunque no se sabe mucho sobre este tema, los historiadores han conjeturado que las mujeres solían recurrir a diversos métodos durante la menstruación. Probablemente, muchas mujeres utilizaban trozos de tela. Otras teorías sugieren que algunos envolvían tiras de tela alrededor de una pequeña ramita y la utilizaban como tampón. También es muy probable que algunas no hicieran casi nada para mantener de algún modo su higiene en este sentido. Las autoridades religiosas hacían que se sintieran avergonzadas de tener la menstruación y muchas mujeres sentían que debían ocultarla. Puede que llevaran hierbas aromáticas o flores para disimular el olor, pero teniendo en cuenta que las mujeres medievales no vivían mucho y que muchas campesinas llevaban una vida dura de mucho trabajo y poco sustento, es posible que las mujeres tuvieran menos ciclos en su corta vida que las mujeres de la época moderna. Debido a la falta de cepillos de dientes, los campesinos se cepillaban los dientes con ramas. Les gustaba especialmente utilizar pequeñas ramas de avellano. Algunas personas también se limpiaban los dientes con un trozo de lana y se enjuagaban la boca con agua. Los que podían permitírselo mezclaban cosas como sal y salvia para formar una pasta que refrescaba el aliento y blanqueaba los dientes. Como prácticamente no había azúcar en su dieta debido a las limitaciones económicas, los campesinos apenas sufrían caries. Sin embargo, el pan molido a la piedra sí les desgastaba los dientes. Si un campesino carecía de higiene bucal y tenía problemas dentales, era probable que simplemente le arrancaran los dientes. Como no se disponía de anestesia, los pacientes se emborrachaban antes de someterse al tratamiento dental. En la época medieval, las mujeres campesinas se ocupaban del hogar, además de cocinar, ordeñar las vacas y cuidar el huerto. Las tareas diarias o semanales podían incluir batir mantequilla, hornear pan y moler grano. En esa época, también eran las mujeres las responsables de mantener limpia la casa y la ropa de sus maridos. También eran las encargadas de eliminar las pulgas de su cama y dormitorio. Los libros de etiqueta y consejos sugerían que las mujeres utilizaran sábanas blancas para poder detectar fácilmente insectos y alimañas. Algunas mujeres esparcían hojas de aliso por la habitación para evitar que los parásitos se agruparan. Como en las ciudades se esperaba que la gente mantuviera limpios los lugares fuera de sus casas, es probable que las mujeres asumieran también esta tarea. Con la educación e incluso la posibilidad de aprender, los campesinos habían sido supersticiosos durante décadas. A medida que se extendía la influencia de la Iglesia, la gente recurría a la oración para curar sus males. Con el tiempo, la educación se extendió por toda Europa y la información sobre ciencia y medicina ayudó a los médicos a ser más hábiles. Algunas de las ideas descubiertas por los ciudadanos medievales se utilizan incluso en la medicina moderna. Crearon hospitales, practicaron cirugías y experimentaron con diferentes antisépticos. Los cirujanos descubrieron que el vino podía utilizarse para limpiar heridas y aprendieron que la cauterización podía utilizarse para cerrar laceraciones. A pesar de estos avances, los médicos nunca se dieron cuenta de la relación entre infección e higiene y muchas personas simplemente morían como consecuencia de ello. La dieta de los campesinos medievales consistía principalmente en lo que podían cultivar en sus granjas: judías, cereales, verduras y cebollas. Dependiendo de lo cerca que viviera el campesino de un pozo negro o de una fuente de agua contaminada, la tierra utilizada para cultivar los alimentos y el agua empleada para cocinar podían estar contaminadas con desechos humanos o animales. Sin refrigeración, las verduras frescas no estaban disponibles en invierno y los cereales y tubérculos que almacenaban podían pudrirse o infestarse de parásitos.
Los hongos podían envenenar los cereales y si la gente no tenía cuidado, podía sufrir malestares estomacales, diarrea u otras enfermedades a causa de los alimentos en mal estado. La carne era un lujo que muchos campesinos no podían permitirse, pero si conseguían ganar lo suficiente para comprarla o sacrificar uno de sus propios animales, tenían que secar la carne empapada en sal. En caso de mal tiempo y malas cosechas, muchos campesinos simplemente morían de hambre, ya que en aquella época la gente rara vez utilizaba cubiertos que no fueran cuchillos. Los campesinos comían con las manos. Por supuesto, como cuestión de etiqueta, se lavaban las manos antes y después de comer, pero eso no anulaba los efectos que producían la suciedad bajo las uñas y el agua en mal estado. En la Edad Media, los médicos adoptaron la teoría del humoralismo y establecieron una conexión entre los órganos del cuerpo, las estaciones, los elementos y los caracteres. Esto les llevó a creer que la enfermedad se producía cuando el cuerpo estaba afectado por estar fuera de su equilibrio. También pensaban que los parásitos se originaban en el cuerpo humano y producían desequilibrios. Los médicos suponían que la dieta, como reducir la cantidad de fruta, podía ayudar a prevenir la aparición de los parásitos en el cabello. Sin embargo, no se daban cuenta de que la mala gestión de los residuos y la reticencia de algunas personas a bañarse a menudo provocaban que los parásitos se sintieran atraídos por las personas. Independientemente de cuántas veces se lavaran las manos, la falta de comprensión de la relación entre suciedad, contaminación y enfermedad hacía que nadie fuera inmune a los parásitos y las enfermedades. Aunque los campesinos se lavaban el pelo de vez en cuando, afeitarse no era tan fácil. En aquella época, los espejos eran de cristal recubierto de plomo o de metal pulido, pero era bastante difícil obtener una imagen nítida. Los espejos solían ser pequeños, por lo que en la Edad Media muchos hombres acudían al barbero para afeitarse semanalmente. Muchos campesinos no podían permitirse pagar a alguien para que les afeitara y algunos no tenían espejos, por lo que muchos optaban por no afeitarse en absoluto. En la época medieval, vivir con parásitos era tan común que la gente probaba probablemente todos los métodos posibles para deshacerse de ellos. Algunos utilizaban objetos corrientes que podían encontrar en sus casas. Por ejemplo, poner pegamento en una rebanada de pan y colocar una vela en el centro para atraer a las pulgas que infestaban las camas de la gente. Otros remedios no eran tan eficaces, como deshacerse de los parásitos lavándose el pelo con agua de mar salada y lavanda. A veces la gente utilizaba humo y vapor para deshacerse de las pulgas y ácaros. Quemaban semillas de manzanilla e inhalaban el humo, o sostenían sobre las zonas infectadas del cuerpo para deshacerse de los gusanos de los oídos, parásitos inexistentes. Los médicos inyectaban en los oídos medicinas elaboradas con las hierbas más amargas. También utilizaban hierbas amargas para matar parásitos en otros lugares, pero las hierbas provocaban terribles diarreas. Los medievales sufrían incluso medicinas tóxicas que contenían minerales como el mercurio. Si un paciente vomitaba o sufría una defecación dolorosa, los médicos lo interpretaban como una limpieza de parásitos y una recuperación. Hasta aquí la higiene campesina medieval. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbete al canal. Asegúrate de poner likes, dejar comentarios y activa la campanita. Es gratis. Malinche, también conocida también como Malinali, nació alrededor del año 1500 en el actual estado mexicano de Veracruz. Malinche era hija de un cacique local. Sin embargo, cuando era niña, su padre murió y su madre se volvió a casar y tuvo un hijo. Ello convirtió a Malinche en una hijastra incómoda para el nuevo marido. Debido a ello, acabó siendo vendida a un grupo de traficantes de esclavos. Tiempo después, tras la guerra entre los mayas y los mexicas, y siendo Malinche una niña, fue cedida como tributo al cacique maya de Tabasco. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de Tabasco,
donde se enfrentó a los indígenas mayas. En marzo de ese año, tras librar una batalla y derrotarlos, los caciques locales acudieron una mañana al campamento español para agasajar a Cortés. Allí le llevaron numerosos regalos de oro, mantas y alimentos. También le llevaron 20 doncellas, entre las que se encontraba Malinche. Cortés, tras ordenar que fueran bautizadas, las repartió entre sus capitanes. Malinche, que había llamado la atención de los españoles por su belleza y apariencia noble, fue bautizada con el nombre de Marina y entregada al capitán Alonso Hernández Portocarrero. Tras adentrarse Cortés en territorio maya, un día llegaron al campamento español varios embajadores de Moctezuma, con la finalidad de averiguar qué querían aquellos viajeros. Malinche, en esa ocasión, con la ayuda de un soldado llamado Jerónimo de Aguilar, sirvió de intérprete traduciendo del náhuatl al maya y del maya al español. A partir de ese momento, Malinche fue decisiva para el avance conquistador de Cortés, ya que además de servir como intérprete, asesoraba a los españoles sobre las costumbres sociales de los nativos y realizaba tareas diplomáticas. Gracias a ella, Hernán Cortés pudo recabar el apoyo masivo de los indígenas enemigos de los aztecas. También, en otras ocasiones, sirvió para transmitir las duras exigencias de los españoles contra los vencidos. E incluso, en una ocasión, gracias a ella, los españoles salvaron la vida al revelarles Malinche un complot de los indios que una mujer del lugar le había confesado. Era tan importante para Cortés el papel que desempeñaba Malinche que en la famosa Noche Triste, cuando los españoles tuvieron que huir in extremis ante el acoso azteca, una vez que estuvieron a salvo, su principal preocupación fue conocer el estado de Malinche y el otro intérprete. Cortés no tardó en hacerla su amante y para facilitar las cosas dispuso que su capitán Portocarrero, a quien había entregado a Malinche, volviera a España para llevar una carta al rey. Tras la conquista de la capital azteca, Marina siguió junto a Cortés y en 1522 tuvieron un hijo al que llamaron Martín. Sin embargo, tiempo después, llegó a México desde Cuba la esposa de Cortés, Catalina Suárez, y éste decidió buscar acomodo a Malinche. Para ello, organizó su boda con otro conquistador, un hidalgo llamado Juan Jaramillo, que llegaría a ser alcalde de la Ciudad de México 2 años después de casarse. Malinche pasó a ser conocida como Doña Marina, el nombre con el que había sido bautizada, convirtiéndose en una mujer rica, ya que Cortés le había dado una buena dote cuando la casó. En 1523, durante una campaña militar para reprimir una revuelta, Cortés nuevamente recabó sus servicios como intérprete. A su paso por Coatzacoalcos, la localidad natal de Malinche, el conquistador convocó a los caciques para explicarles, a través de ella, a quién debían su fidelidad. Entre ellos estaban los familiares de la intérprete, su madre y su hermano, bautizados como Marta y Lázaro. Recordando que la habían vendido como esclava, tuvieron miedo de ella, porque creyeron que los enviaba a llamar para matarlos. Sin embargo, Malinche les consoló, les perdonó y les dio muchas joyas de oro y ropa. Tras finalizar esta última expedición militar, los caminos de Cortés y de la joven intérprete se separaron definitivamente. Malinche regresó a México junto con su esposo y dio a luz a una niña a la que llamaron María. Allí vivió hasta sus últimos días disfrutando de una posición acomodada, falleciendo en 1529. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscríbete.